Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. 30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Doctor Omar Videa, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de 30:30. Estamos listos para llevar un domingo informativo y educativo. Sin duda alguna que así será. Esta noche, más adelante aquí en el programa, díganos solo el titular, doctor, de lo que vamos a tener aquí hoy. Hoy vamos a tener vamos a medir el pulso del COVID-19 actualmente en el país. Tendremos por primera vez y a nivel de Centroamérica el primer estudio de investigación científica en relación al COVID-19. Es un estudio que recoge ya la data de 200 pacientes, donde aprenderemos mucho de lo que realmente está ocurriendo en cada hogar en Honduras. Muy bien, excelente. Más adelante. Pero para comenzar el programa de esta noche, quiero decirle, bueno, el doctor Omar Videa no pudo acompañarnos hoy a mediodía porque estaba con varias ocupaciones, pero doctor, tuvimos oportunidad de visitar hoy el centro de triaje, de atención, de estabilización que se ha habilitado a partir de esta noche y mañana, ya probablemente en la mañana, ya para pacientes con algunos síntomas leves y moderados en el gimnasio de la iglesia, de la Universidad de la Iglesia Católica, aquí en la capital. Muy cerca ahí de la calle de los Alcaldes, que da ahí por la colonia arribita de la colonia Ciudad Nueva, y ahí convergen muchas colonias y estas son imágenes de ese nuevo centro de triaje. Estamos motivados hoy por eso, obviamente es un tema el cual nosotros hemos impulsado mucho aquí con el doctor Videa, que se deben masificar estos centros de atención porque no necesitamos decirles una vez más que los hospitales grandes están colapsados, es decir, no hay espacio. Así, no hay espacio en los centros hospitalarios grandes, es decir, por ejemplo, el Hospital Escuela, Catarino Riva, Leonardo Martínez, el San Felipe, el Hospital María, aquí en la capital, el Hospital El Tórax. Es decir, puede ser que un día, doctor, en algún momento, en el transcurso de la mañana, en la tarde o en la noche, se abran 2, 3 espacios. Pero ¿por qué? Porque probablemente algunos de los pacientes lograron sobrevivir, sí, pero otros fallecieron. Pero son 2 o 3 espacios, es decir, los datos que mostramos aquí diariamente en el noticiero nos indican que números rojos. Sí, para darle una idea, ojo a este dato en este momento, en la sala de emergencia solo del Seguro Social, en este momento, una sala de emergencia acondicionada para atender 37 pacientes, tiene 105 pacientes con síntomas COVID. Atención a esto, 105 pacientes. Y en la torre del Seguro Social, aquí en la capital, hay 252. Es decir, este asunto ya colapsaron los hospitales. Por eso la insistencia de que hay que meterle fuerte, no solo aquí en el Distrito Central, sino que también en San Pedro Sula, en todo este corredor. Sí. Cuando me refiero al corredor, estamos hablando de Atlántida, Lloro, Santa Bárbara, Cortés, Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y quizás un poco el Paraíso. Todo lo que se denomina el sector 3, ¿verdad? La región 3, exactamente. 3, ahí es donde se deben masificar. Hay unas imágenes dolorosas, lamentables, inhumanas de lo que está pasando en Choluteca, y es terrible. Bueno, y eso se está reproduciendo en otras ciudades. Por eso nuestro afán de que se abra la mayor cantidad de estos centros de atención, estos centros de estabilización, estos centros que nosotros hemos llenado hospitalitos, porque en realidad esos son, sí, salvan vidas. Correcto. La única manera hoy de salvar vidas es la prevención, estos hospitalitos y la atención a pacientes graves en hospitales que atienden pacientes con COVID. La doctora Yolani Batres es la comisionada para esta situación de la pandemia aquí en Francisco Morazán. Doctora, buenas noches de nuevo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Melgar, un gusto saludarle, doctor Videa. Qué bueno pues estar compartiendo con ustedes los domingos y sobre todo compartiendo con ustedes nuevos triajes donde nos acercamos a la población y donde invitamos a la población que si tiene alguna sintomatología, alguna duda, algún contacto, que puede acudir a este triaje de la universidad, en el gimnasio de la Universidad Católica, para ser atendido por médicos, enfermeras profesionales, auxiliares y microbiólogos. Muy bien, en ese centro
doctora Batres, se tendrá obviamente las camillas y se tendrá oxígeno para pacientes que ya tienen algunos síntomas moderados, no solo leves. Bueno, en este triaje cumple varias funciones, ¿verdad? Uno es captar a todos los pacientes que tienen sintomatología. Otro, estabilizar al paciente. Si el paciente viene con dificultad respiratoria, no viene saturando bien, entonces aquí se estabiliza el paciente y si necesita o amerita ingreso, se coordina con los directores de hospitales para buscarles un espacio y poderlos ingresar. Pero mientras tanto, pues se están estabilizando acá. Además, pero no solo pueden venir los graves, ¿verdad? Pueden venir todos los que tienen dudas o sintomatologías para que sean debidamente evaluados y tratados. Y algo bien importante, que aquí mismo tratamos, le damos el medicamento maíz y además de eso también se van a estar haciendo las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que sirven como un tamizaje, ¿verdad? Aquí dicho sea de paso, todas las que hemos aplicado en los otros triajes nos están arrojando entre un 50 o un 60% de positividad. Así es. Antes de eso, entonces, para estabilizar está el oxígeno, ¿correcto? Muy bien. Así es. O sea, vamos a tener oxígeno, manómetro y las camillas, un lugar seguro, con muy buena ventilación, realmente muy apropiado. Y aprovechar este espacio también para agradecer a la Iglesia Católica por proyectarse y darnos este espacio bonito y seguro. Muy bien. Se va a estabilizar pacientes, se van a hacer pruebas rápidas y también en el caso que un paciente está en una condición ya de gravedad o un poco más complicado, entonces se puede buscar un espacio en los hospitales que ya están destinados para atender pacientes en esa condición. Porque la idea, doctora Batres, doctor Videa, nuestros amables televidentes, es descongestionar los hospitales. Que los pacientes, donde quiera que estén, no se vayan directamente al hospital escuela. Esto es importante que lo sepan. No necesariamente tiene que irse al hospital escuela, no tiene que irse directamente al tórax, no tiene que irse directamente al San Felipe, no necesariamente tiene que ir directamente al Seguro Social. Pueden ir ahí al San Felipe, pueden ir ahí al Infop, pueden ir ahora también a la Mayangle, pueden ir ahora también al este centro que se ha habilitado ahí en el gimnasio de la Universidad Católica. Es decir, no tienen que ir a los hospitales. Aquí está esta opción, que entiendo que estos centros de atención están trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Doctora? Así es. Están trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas. Y sobre todo vale la pena decirles que todo el recurso humano que está ingresando a laborar a los triajes, se les da su respectiva inducción, capacitación en cómo manejar, diagnosticar el COVID. Pero sobre todo también tenemos una excelente coordinación con los directores de hospital y con el 911. Por si necesita la ambulancia, pues con el canciller Lisandro Rosales, en toda la sala tenemos una sala de crisis donde se analiza esta situación y hacia dónde vamos en la ciudad, ¿verdad? Aquí pues pedirle a la población que no tenga temor, que acuda a tiempo, que busque cualquiera de los triajes, el de Infop Miraflores, el de aquí de la Universidad Católica, el de la Mayangle, que también está la Clipper del Hato, la Clipper del Sitio, que hay muchas opciones y cuando se busca la atención a tiempo, recibimos el tratamiento y la situación pues no tiene por qué volverse compleja, ¿verdad? Siempre y cuando buscamos la atención correcta en el momento más oportuno. Mire, eso que usted acaba de decir, doctora, es tan importante y doctor Videa, usted lo ha repetido a la saciedad. Levante la mano, por favor. No espere a usted a que, si solo tiene dolor de cabeza, que después le arde la garganta o malestar de garganta y después ya tiene fiebre y después, o sea, el avance de esto, después le dan el tratamiento maíz y ya en una circunstancia puede ser que ya no le vaya a funcionar el tratamiento maíz. El tratamiento maíz le funciona en las primeras de cambio, cuando los síntomas comienzan. Entonces, en ese momento, levante la mano. ¿Usted qué quiere decir levante la mano? Olvídese de los prejuicios, olvídese del temor, olvídese de la vergüenza, salve su vida, salve la vida de su familia, de sus amigos. ¿De qué manera? Llevándolos a un centro de triaje. Fíjese, por ejemplo, está ya habilitado el de la Mayangle, qué bueno. Se habilitó también el del Infop, ahora el del gimnasio en la Universidad Católica. Se va a habilitar, espero que esta semana que comienza, así me lo ha dicho el alcalde Tito Afura, el del Juan Pablo II. Nos ha dicho que por lo menos jueves o viernes de esta semana va a estar habilitado. Además, decía la doctora Batres, está el Sitio, el Hato y no sé si el Clipper de las Crucitas también, doctora.
El clipper de las Crucitas, como habilitamos este y la de la Mayangle, pues lo dejamos para otro tipo de atenciones. Pero si la demanda es demasiado, pues también se está considerando con el Hospital Escuela Universitaria la apertura de la clipper de las Crucitas. Sí, o sea que Vale ahorita la pena tenemos... también mencionarles que como les decía, con estas ya tendríamos 6 triajes. Tendríamos sitio. Aquí en la capital. Tendríamos sitio, tendríamos ATO, tendríamos Mayangle, Infob, Católica, y entrando Juan Pablo II tendríamos 6. El otro fin de semana, por ejemplo. 6 triajes en el Distrito Central, Sí. así es. Ahora, evidentemente... Entonces, como usted bien dice, la población puede acudir cualquier hora del día. Si no quiere que lo miren en el día, viene en la noche, o si prefieren el día, pero lo importante es que no espere tanto tiempo, que al solo tener la duda, tener la sintomatología, por favor busque atención. Muy bien. Doctora, también, bueno, como usted sabe, esto no es suficiente. Es decir, y tenemos que tener claro algo. Esto debe haber estado listo mucho, hace 2 meses atrás, probablemente, doctor. Sí. Es decir, eso hay que decirlo también, doctora. Qué bueno que estén habilitados, pero esto debe haber estado habilitado hace mínimo 2 meses atrás. Pero bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Ya más adelante habrá tiempo para deducir responsabilidades a quienes se deba deducir responsabilidades por lo que pasó y por lo que no pasó. Pero yo creería, doctora, que si es posible, por favor, habilitar al menos unos 3 centros más para poder completar unos 9 o 10 solo aquí en el Distrito Central. Le pongo el ejemplo del sector del Carrizal. Ahí en el sector del Carrizal, que agarra Santa Fe y la agarra Las Crucitas, el 30% de los contagiados, doctor y amables televidentes, en el Distrito Central están en ese sector. Carrizal, Crucitas, Santa Fe. Y el 40% de los ingresados a los hospitales en condición grave vienen de esa zona. Entonces es importante, doctora, que se pudiera habilitar un centro de atención ahí en el sector de Santa Fe, Las Crucitas. Sé que no es fácil. He estado involucrado directamente en conocer los detalles de cómo funciona esto. No es fácil por el tema logístico encontrar el lugar y que el lugar también sea seguro. Ya Pero como le decía yo, licenciado Melgar, en la sala de crisis que nos reunimos casi a diario con el ministro Lisandro Rosales, se tiene planificado en el Carrizal, en ese sector. Muy bien. Es más, la semana pasada se anduvo buscando el espacio, el lugar, pero se identificaron ya unos lugares y yo creo que en esta semana, si así lo merita, se van a hacer. Bueno, realmente pues hemos estado en un plan dinámico, ¿verdad? No es que se ha dormido, sino que también ha ido primero en la extensión del número de camas de los hospitales, porque no tenemos que recordar, ¿verdad?, que el tórax no era que tenía camas COVID. Así es. De 20 camas que había habilitado, hoy tiene 150. El mismo Hospital María, ¿verdad?, no era un hospital COVID, era un hospital de subespecialidades pediátricas. Hoy tiene más de 50 camas. El Hospital Escuela. También otra cosa que hay que mencionarles, que en el Hospital Escuela, esta semana, tal vez en los primeros días de la semana, se va a aperturar el 4º piso, donde se va a habilitar, se va a contratar más personal, se va a equipar para poder también manejar pacientes ingresados. Y recuerde que Tegucigalpa no solo es para el Distrito Central, sino que también Tegucigalpa es un lugar de referencia, que vienen de Comayagua, de La Paz, de todos los de Danlí, de Choluteca, de todos los municipios, bueno, del país, mejor. Y el otro centro de atención, sí, el otro centro de atención, doctora, Villa Olímpica. ¿La Vía Olímpica? La Vía Olímpica es otro lugar que se tiene contemplado, pero un poquito queremos hacerlo más como el polideportivo. Más como el polideportivo o un poquito más complejo, donde podamos manejar pacientes ingresados que necesiten oxígeno y que podamos darle unos cuidados no leves, sino que más que todo moderados. Muy Cuidados bien. intensivos, pues solo en los hospitales por la complejidad de todo esto. Muy bien. También vale la aclaración que el Seguro Social también ha aperturado clínicas de triaje. Y aquí pues no se ha dado abasto, ¿verdad? Aquí tenemos que pedirle la colaboración a la población. Esta es una enfermedad que sí existe, que sí nos afecta la vida, no solo a la economía, sino que nos puede quitar hasta la vida. Así es, claro. Así que por favor pedirle a toda la población las medidas de bioseguridad. Muy bien. Gracias, doctora. Es importante seguir abriendo estos centros de atención.
Los hospitales debemos tenerlos nada más en caso para pacientes graves, doctor. Correcto. Y en la medida en que tengamos más centros de atención, vamos a poder seguir salvando vidas. Muchas gracias, doctora Yorane Batres. Así es. Y esperemos tan pronto como sea posible Gracias, tener gracias. una nueva entrevista con usted, así como lo hicimos con el Infop, con la Mayangle, hoy con la Católica, podamos tener pronto en el sector del Carrizal. Ya le digo, ahí está el 30%. Si usted quiere saber dónde está el epicentro de la pandemia, en el Distrito Central, está ahí, en Santa Fe, Las Crucitas, en ese sector. es. Gracias, doctora. Así es. Gracias a usted. bien. Gracias por su apoyo y estamos aquí siempre para informar a la población. Gracias, muy amable. Doctor Videa. Sí, sin duda alguna es importante el hecho de la apertura de esos triajes porque han venido a ser alivio. Como usted bien lo dice, fueron estrategias que se pudieron haber planteado en su momento. Doctor, claro. Pero está claro, en este momento son respuestas. ¿Por qué? Porque habrán en Mayangle, por ejemplo, alrededor de casi 600 la disponibilidad de espacios o de ocupación para ser evaluados esos pacientes de manera diaria. Y entonces son 600 atenciones que van con pruebas, que van con tratamiento, Claro. que se le va a poner de manera gratuita a Doctor, las pero de personas. nada sirve que se estén abriendo todos estos centros de triaje si no hay prevención de la población. Es decir, aquí estamos claros, hay gran responsabilidad de las autoridades que se actuó lento y que no se actuó de manera planificada, ordenada, unificada para hacerle frente a esto. Eso no es negociable, eso no es discutible, eso así está, punto. Pero también hay una gran responsabilidad de la población. He visto videos de los muchachos jugando fútbol, o en la tarde incluso hasta con uniformes, ¿verdad? Como que un campeonato que se estaba realizando. O sea, y eso está aquí y está en muchas ciudades del país. Es decir, si no hay, esos jóvenes van a su casa, si no tienen síntomas, pueden ser asintomáticos y le pasan el virus a un adulto y después el adulto es el que se muere. Sí, y eso es lo que está pasando. Eso dicen las estadísticas, que casi el 60% de la población que estaba falleciendo son mayores de 60 años. Y en su gran mayoría, personas que no salen de sus hogares. Y por otro lado, cuando se tenga el primer síntoma, doctor, debe acudir o toma el tratamiento maíz o va directamente a nuestros centros de atención. Porque a usted, con sus pacientes, ¿cuántas veces le ha tocado, doctor, que lo llaman, que se está muriendo, Sí, que así no es. puede respirar? Así es. Y usted necesita un cupo en un hospital. ¿Lo ha encontrado, doctor? No lo he encontrado. No. La respuesta ha sido el hecho de poderle brindar oxígeno. Pero han habido ocasiones en las cuales me dicen, doctor, pero ¿cómo lo vamos a recibir en un centro de triaje cuando el oxígeno ya lo tiene a 15 litros? O sea, está el tope. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer? Por oxígeno, ya está a 15 litros. Lo que ese paciente requiere es una unidad de cuidados intensivos. O sea, no le dicen requiere hospital. Sí. O sea, hospital como camas normales. Sí. Es difícil. Sí, es está difícil. difícil. Bueno. O sea, ¿y cómo va a conseguir un cupo en una unidad de cuidados Entonces, ¿qué es intensivos? lo que queda? Buscar rápidamente la atención en estos centros de triaje. Por eso nosotros lo hemos estado motivando para que se habiliten hace cuánto tiempo, doctor. Mucho tiempo. Dios mío. Bueno, pero ahí vamos, doctor, ahí vamos. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar. El doctor tiene una información sumamente importante. Quiero compartir también una entrevista que le hizo el doctor Tito Alvarado, infectólogo, epidemiólogo. Unos minutos habla aquí en 3030 sobre la necesidad de la apertura, de abrir estos centros de atención para facilitarle la salud a la población. Pero de nada sirve si usted no va a hacer uso de estos servicios. Sí. De nada sirve que usted tenga pena a ser enjuiciado, a ser avergonzado, a ser cuestionado, señalado porque tiene COVID y entonces prefiere quedarse en su casa, ahí se va a morir. Sí. Ahí se va a morir. Ahí se va a morir. Vamos a un corte y ya volvemos. Doctor Omar Videa, se repite mucho la siguiente pregunta. Si usted tuvo contacto cercano o medianamente cercano con una persona confirmada con COVID-19, ¿en cuánto tiempo, en el caso que usted resulte contagiado, en cuánto tiempo se puede empezar usted a tener síntomas si usted adquirió ese virus de esa persona confirmada COVID-19? Tengo entendido, no sé, que son 3, 5 o hasta 7 días. Pueden ser 10 días, 12 días, 15 días. Puede ser hasta 14 días, pero hay un común denominador. Más del 80% de las personas que desarrollan los síntomas
lo desarrollan a partir del día 4. Ese es el número, día 4. ¿El 80%? El 80%. ¿De los contagiados? De los contagiados que van a desarrollar síntomas, lo desarrollan en promedio en el día 4. Bueno, en el día 4. Eso es muy importante. Y hablar también de cuándo diagnosticar a esos pacientes a través de una prueba laboratorial. Desde el día 3, la probabilidad de ser detectado el virus una vez habiendo tenido el contacto con un caso sospechoso, eso puede transcurrir 72 horas y se puede detectar a través de la prueba del PCR en tiempo real, que es la prueba del hisopado. El PCR, el hisopado, le detecta que usted tiene el virus si lo adquirió 3 días antes. Sí, correcto. O sea, antes de que desarrolle los síntomas. Una vez que el virus ingresa al organismo, pueden transcurrir hasta, en promedio, 4 días sin que esa persona tenga síntomas. Un 80% desarrollan los síntomas a partir del día 4. Pero en el día 3, o sea, un día previo al inicio de los síntomas, en el común denominador, puede ser detectado a través de la prueba PCR. O sea que, por ejemplo, una persona está con COVID y esta otra persona tuvo contacto, es sospechoso entonces. Es sospechoso. Pero si tuvo contacto con esta persona hoy domingo, entonces y hoy domingo le confirman a esta persona que es positiva, entonces usted dice, mañana me voy a ir a hacer la PCR. Se la hace y le sale negativa. Se la hace el martes y le sale negativa. Del miércoles en adelante ya comienza a haber probabilidades de la positividad. Para una PCR. Para una PCR. O sea, hoy domingo tuve contacto con una persona que tiene COVID, hasta 3 días después ya la PCR... Puede salir positiva. Puede salir positiva. Correcto. Muy bien. ¿Y en el caso de una prueba rápida? De una prueba rápida lo que se va a detectar es el antígeno, el anticuerpo IgM. Ese anticuerpo IgM va a comenzar a elevarse a partir del día 7 del ingreso del virus a nuestro organismo. O sea que estaríamos hablando de que ese mismo caso tendría que hacer no una PCR el miércoles, en el caso de una PCR debería ser el miércoles y en el caso de una prueba rápida debería ser el próximo domingo. El próximo domingo, es correcto. Porque si se lo si hace no tiene antes, síntomas, obviamente, ¿verdad? Sí, y a pesar de que tenga síntomas, porque puede desarrollar síntomas el jueves, bajo el caso que está exponiendo en este momento, el jueves puede presentar síntomas y usted va y se hace una prueba rápida y le va a salir negativa. Porque en ese momento está cursando el día 4 de la enfermedad. Muy bien. Y es hasta el día 7 en adelante, hasta el día 21, que se mantiene elevada el anticuerpo IgM. Muy bien. Doctor Roberto Cosenza, es subsecretario de Salud. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado Melgar, a los estudios. Un saludo al doctor Videa, que domingo a domingo ha estado en esta lucha allí en 30-30, siempre mandándole mensajes a la población. Creo que es el momento donde todos debemos de estar unidos para poder enfrentar esta pandemia de la COVID-19. Siempre lo he dicho, solo juntos vamos a vencer la COVID-19. Es el momento que el gremio médico nos unamos y sobre todo aquí en la costa norte para que podamos aportar todas esas ideas. Nuestro recurso humano lo requiere. Tenemos que hacerlo, tenemos personal que se ha enfermado de la COVID-19, en el cual hay mucho recurso humano que se ha contratado nuevo para poder desplazarse a los barrios y colonias. El trabajo que el gobierno ha venido haciendo desde un inicio ha sido bastante grande. Hay que recordar de dónde venimos y dónde estamos, que desde un principio el presidente de la República dijo, vamos a cerrar el país para poder evitar el mayor número de contagios. Durante estemos en esta pandemia, vamos a ir atravesando las diferentes fases, pero solo juntos vamos a poder dar frente a la COVID-19. Doctor Cosenza, aprovecho la oportunidad de su comunicación esta noche. ¿Cuántos centros de triaje o centros de atención, de estabilización de pacientes tiene o se han habilitado en San Pedro Sula? Sí, mire, nosotros tenemos centros de triaje en los hospitales de San Pedro Sula, tanto en el Hospital Mario Catarino Rivas como en el Leonardo Martínez, pero también hemos habilitado estos triajes específicos. Y en esto, licenciado Melgar, tenemos por qué nosotros tuvimos que hacer los triajes en lugares diferentes a que no sean los establecimientos de salud que ya teníamos, porque teníamos que sacar a los pacientes febriles y los sintomáticos respiratorios. No podíamos estar teniendo otro tipo de pacientes por lo contagioso que es la COVID-19. De esta enfermedad tenemos que tener bien claro, no hay personas expertas para poder
decir qué es lo que va a pasar con la COVID-19, sino de que de esta enfermedad se conoce muy poco. Aún no sabemos, licenciado Edgardo, a ciencia cierta hasta la forma de transmisión de la COVID-19. Mire que nosotros nos estamos enfrentando en una situación hoy en día que no nos explicamos, y yo creo que nosotros la hemos vivido o hemos escuchado. Hay parejas que su esposa sale positiva, pero el esposo durmiendo en la misma cama con su esposa y sale negativo. Sí. Hay quienes dentro del mismo hogar de las personas se dice, no, hay 2 positivos, pero los 3 hijos míos salieron negativos y hemos compartido en el mismo ambiente. O sea, es bastante complicado realmente el comportamiento de esta enfermedad. Tenemos que ir cambiando estrategias a veces con el día al día, pero sí el trabajo se ha venido haciendo. Y por eso es que nosotros vimos la necesidad de sacar esas consultas de los pacientes febriles y los sintomáticos respiratorios aquí en estos triajes, pero también implementamos otra modalidad en la cual hemos venido trabajando. Se contrató más personal para poder implementar los equipos de respuesta rápida que han andado de casa por casa. Sabemos que el trabajo que nuestros colegas, nuestros recursos humanos, todo el personal de salud ha venido haciendo ha sido grande, de ir de casa en casa. Y mire, es admirable este trabajo que han hecho. Sí, sí. Ponerse estos trajes debajo de aquel sol, con aquel calor, ir de casa en casa en busca de los pacientes sintomáticos respiratorios, pero también hemos visto la necesidad de poder implementar estos triajes móviles, que lo estamos haciendo, licenciado Melgar, en aquellos barrios donde nosotros ya tenemos identificado, tenemos mapeado, donde tenemos el mayor número de casos de la COVID-19, para poder llevarle una respuesta a la población del departamento de Cortés. Muy bien, muchas gracias, señor viceministro, subsecretario de Salud, el doctor Roberto Cosenza. Doctor, y dentro de estas peculiaridades, esta cosa que estamos viendo, usted que es un estudioso de este asunto, ¿cómo se explica usted que tengamos pacientes con COVID, una prueba PCR positiva, luego se hace después de los 14 días, 15 días, 20 días, 21 días, se sigue haciendo, se hace una nueva PCR? Y entrevistaba yo a una muchacha el viernes en Hoy Mismo. Sí, lo veía. Hasta la 5ª PCR le salió negativa. O sea, se hizo 4 más y salieron positivas. Estuvo, me decía ella, más de 2 meses con el virus, haciéndose PCR. ¿Cómo es posible eso, doctor? Sí, eso puede ocurrir por la respuesta inmunológica, ¿verdad? Cada organismo responde diferente. Sí, se nos ha establecido que a partir del día 21 aproximadamente en adelante, la PCR puede volverse negativa, excepto los casos en los cuales usted descienda la carga viral de manera temprana. Ya veremos más adelante cómo se desciende la carga viral y los resultados que tiene. Yo pienso de que no debe de alargarse ningún paciente con más de 21 días con la prueba PCR continuando siendo positiva. Pero eso depende mucho. Generalmente las alteraciones que hay en el sistema inmunológico hace que esa prueba o esa huella del virus esté durando más. Lo hemos visto, pese a que el caso que se presentó el día viernes es de una persona joven, pero se ve más representada en las personas adultas mayores. O sea, las personas mayores de 60 años, otra relación con el sistema inmunológico, les cuesta más llegar a esa negatividad de la prueba. Salir con la PCR negativa. Sí. Pero se dan estos casos, ¿no? Pero se dan esos casos, pero también hay que establecer... Pero hasta que salga, a pesar de estos 2 meses, es el tiempo que le tome, y le sigue saliendo el PCR positivo, tiene que estar aislado, ¿no? Sí hay una alternativa en la cual usted identifica que el anticuerpo IgM, que es el primero, ya se ha vuelto negativo. En ese momento, por definición, también le da la posibilidad al día 21 de reincorporarse nuevamente a través de la prueba con el método ELISA, que le da una detección aproximadamente del 94%. Eso es lo que se describe para hacer detección de anticuerpos, un 94%. Entonces, se tiene otra alternativa. En Estados Unidos se está planteando ahora la posibilidad de no hacer PCR a la población después de 2 semanas, hablan ellos, y donde los últimos 3 días no haya tenido síntomas de esas 2 semanas, para incorporar a la población nuevamente a laborar. ¿Qué dijo el doctor Tito Alvarado, es infectólogo, epidemiólogo, sobre lo que está pasando en este momento y la propuesta que él tiene para enfrentar esta situación? Doctor Tito Alvarado,
En este momento, hoy domingo, 5 de julio, ¿cómo está la situación con respecto a la pandemia? Está muy compleja. Estamos con bastantes pacientes, una enfermedad que se ha distribuido en todo Honduras, transmisión masiva en todas las ciudades importantes de Honduras y ya está entrando en el área rural incluso. Por lo tanto, no queríamos que llegara a esta altura, en donde existen ya una cantidad exagerada de pacientes con los hospitales, triajes totalmente abarrotados. Y es la crónica de una muerte anunciada que hace 2 o 3 meses lo dijimos. Desgraciadamente las cosas fueron muy lentamente haciéndose y estamos en este momento en donde uno le dice al hondureño, sálvese si puede. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros nos compenetremos de este problema serio, de esta guerra que nos encontramos contra un enemigo invisible. Y ese es uno de los cuales nosotros tenemos que actuar lo más rápidamente posible. Nunca es tarde. Y hay que hacer estrategias heroicas. Si no hacemos eso, nos vemos de brazos cruzados y solo vamos a contar muertos y calamidades y este país se va a hundir. En su opinión, doctor, por la experiencia que usted tiene, por cómo está la situación actual que usted la ha descrito muy bien, ¿cuáles serían esas medidas heroicas a tomar? Bueno, yo creo que como estamos en esa guerra con este enemigo invisible, siempre cuando un país está siendo objeto de un conflicto terrible, en este caso de salud, nosotros tenemos que poner medidas heroicas. La primera medida heroica es conformar un comando contra la epidemia. Yo le llamo comando de guerra, porque estamos en guerra. Un comando en el sentido que tome decisiones adecuadas, que tenga liderazgo, que tenga credibilidad y obviamente capacidad. Porque hemos encontrado disgregación de decisiones en la Secretaría, en SINAGER, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos conformar un grupo de personas que se enfrenten y que den directrices únicas para tratar de mitigar al máximo el impacto de esta enfermedad. Ese es el primero, conformarlo. ¿Quiénes lo conformarían? Todos los gremios profesionales, la sociedad privada, la empresa privada, los militares, la policía, los partidos políticos si quieren, pero que haya un ente que defina y que esté ayudándole a todas las autoridades y que tome las decisiones en base al criterio del grupo que va a dirigir esto. Es importantísimo hacerlo, porque si no se hace eso, vamos a estar nosotros con directrices por un lado, por otro lado, y entonces vamos a caer en lo mismo, y eso así perdemos la batalla. Uno. Comando unificado. Supremo unificado de todas las fuerzas vivas de este país. Número 1. Número 2. Número 2. Intensificar la búsqueda de los casos con los grupos, como se está haciendo en San Pedro Sula y ya recientemente acá. Una situación que se debió hacer hace mucho tiempo. La plataforma Todos contra el COVID se lo dijo en uno de los informes a la CESAL. Hay que hacer los comandos. Se están haciendo. Usted dice las brigadas médicas. Brigadas médicas. Sí. Pero estas brigadas médicas ahorita están haciendo, van a sus casas a preguntar, a buscar los casos, a buscar los contactos, a testearlos, obviamente con las pruebas rápidas, darle el tratamiento. No se están haciendo pruebas rápidas aquí en la capital todavía. Todavía las brigadas no. médicas van y creo que eso lo hacen el análisis clínico del paciente que tiene síntomas y si hay síntomas le dan el tratamiento maíz, lo cual es positivo. Sin embargo, siento que el trabajo queda a medias. Porque ¿qué pasa con las casas donde hay familias que son asintomáticos? Bueno, ese es el problema. Yo creo que hay que testear esta y por eso si entraron 34 pruebas y 7 de ellas fueron ya avaladas, evaluadas, y tenía una sensibilidad más o menos 70-80%. Por lo tanto, es mandatorio que se lleven estos equipos a hacer las pruebas rápidas para lo que tú dices, los asintomáticos, que son los que están transmitiendo la enfermedad, y tan pronto encontramos uno, darles el tratamiento maíz. Igualmente, obviamente, los sintomáticos. Bueno, intensificar implica de que si hay 4 o 5 grupos en Tegucigalpa y 4 o 5 grupos en San Pedro Sula, que hayan 20 o 25 simultáneamente en los dos sitios. Eso es intensificar.
porque ya no podemos darlo el lujo, ya subimos mucho, dejamos que esta epidemia avanzara tanto que lo que tenemos que, para disminuir el impacto en los hospitales que están abarrotados, necesitamos pararlos y disminuir el impacto de la enfermedad, o sea, que no avance. Y eso es mandatorio, eso es una medida heroica y hay que hacerlo, y hay capacidad para hacerlo. No son cosas difíciles de hacerlas. Brigadas médicas testeando. Testeando. Identificando a los sintomáticos y los asintomáticos. En cantidad y calidad, porque esa brigada médica tiene que ir un médico, un microbiólogo. Hay suficientes microbiólogos para la brigada. Obviamente alguien que por la seguridad, el epidemiólogo y todo este tipo de cosas. La tercera medida. La tercera medida, esa es bien importante. Intensificar el número de camas en los hospitales estatales donde haya posibilidad de hacerlo. Pero no solo camas, obviamente tiene que tener toda la indumentaria alrededor, junto con los médicos y todo, enfermeras. Claro. Hay que intensificar, todavía hay capacidad en algunos hospitales. Y doctor, sobre ese punto de aumentar la cantidad de atenciones en los hospitales, por ejemplo, Leonardo Martínez, Catarino Rivas en San Pedro Sula, el mismo Seguro Social en ambas ciudades, en el Hospital Escuela aquí, el Toras aquí, el San Felipe, el María. Usted sabe, doctora, que estaba haciendo enormes esfuerzos y va a llegar un momentito por habilitar más camas. Obviamente necesita, como usted decía, el personal médico, el personal de enfermería, el personal de salud, necesita la logística, medicamentos, tratamiento, necesita oxígeno, es decir, todo lo necesario para habilitar más espacio para atención. Pero va a llegar un momento, doctor Tito Alvarado, que eso es finito, que no va a poder seguir abriendo más camas en hospitales. Pero si se hace eso simultáneamente a la búsqueda activa intensiva y luego al tratamiento masivo en todos los sitios, la cosa puede identificarse. Iría yo entonces al que usted podría considerar como una cuarta medida heroica, es aumentar los centros de atención, los triajes, estos centros de estabilización para descongestionar los hospitales grandes. Es como parte de la medida tercera, que aparte de las camas hospitalarias haya un aumento de triajes, pero triajes importantes, triajes ya no solo abriendo carpas, sino que sitios adecuados que alberguen cantidades importantes. Y me satisface que escuché esta tarde de que el centro ese de la Universidad Católica lo van a abrir, que puede albergar unas 1000 personas. Ojalá que eso se lleve a cabo lo más pronto posible. Pero si eso no se logra, hay que actuar rápidamente con un triaje, el mejor de los triajes que puede tener la capital, que es el Centro Cívico Nacional. Centro Cívico Gubernamental. Gubernamental. Ese centro cívico no necesita más que las camillas, algunas divisiones, oxígeno, alguna indumentaria como sillas, mesas, exactamente, como se hizo en el Infop, que no estaba apto y lo hicieron. ¿El mismo polideportivo? El polideportivo lo mismo. El mismo gimnasio de la Universidad Católica. De la Universidad Católica. O sea, ninguno de esos lugares estaba apto para habilitarlo como hospitalito. Así es. Como centro de atención. Y ahí sería ideal, porque es céntrico, tiene unas 2 entradas enormes y tiene ya estructura ya hecha. Y eso sería conveniente. Y eso sería muy importante porque hay mucho capitalino desesperado buscando orientación. A mí me llaman a cada rato cómo ayudarles. Yo los mando a los centros estos de triaje y muchas veces no van porque son colas enormes. Y entonces por eso no van. De tal manera pues que eso ayudaría mucho. Y si eso se detiene, se trata y se adecua a esos pacientes, muchos de ellos no van a los hospitales, no van a ir a los hospitales. No se van a complicar. No se van a complicar. Sí. Y por lo tanto, esa es una medida heroica y eso se puede hacer. El Centro Cívico Gubernamental, el presidente de la República el 6 de abril, o sea, estoy hablando hace 3 meses. Hace 3 meses, hoy es 5 de julio. Hace 3 meses, el 6 de abril, puso en su cuenta de redes sociales que ese Centro Cívico Gubernamental era del pueblo y que lo iban a habilitar para atender a pacientes. Y pasaron 3 meses y nada, doctor. Y ahora que el señor presidente ya salió de su COVID, ya se sensibilizó, como le digo yo, se sensibilizó por los hondureños que tienen la necesidad, que ya vio en carne propia el problema que tiene. Entonces, ¿por qué no voy a brindarle ese centro, por lo menos en triaje? Porque debió ser un hospital insigne para los capitalinos, pero por lo menos en triaje podemos ayudarle a los capitalinos. Anda mucha gente desesperada y va a andar mucho más
porque entre más pasa el tiempo, más gente va a haber, más gente va a haber, y andan desesperados, familias enteras con sus hijos, buscando orientación, buscando el tratamiento y una evaluación clínica. Claro, está bien que se hagan los triajes donde están haciendo, pero son muy pocos en relación a la cantidad abrumadora de pacientes que están ocurriendo. Estuve conversando con miembros de diferentes organizaciones que a principios de abril, luego de ese mensaje en las redes sociales del presidente Hernández, visitaron el centro cívico gubernamental y me han dicho que es factible habilitarlo. Sin embargo, hoy algunas autoridades de Sinajera y Copeco dicen que no. Bueno, que ninguno estaba habilitado, ninguno estaba apto. Yo no entiendo cómo una estructura ya finalizada y máxime que no han puesto mucha cosa, se facilita. No solo ahí, tienen unas esplanadas bellísimas en donde perfectamente pueden ponerse canceles y algún tipo de cosas, perfectamente. ¿Sabe qué me han dicho? Incluso estas personas que estuvieron ahí visitándolo, que conocen del área de la salud, que conocen de cómo habilitar estos centros y las necesidades, los requerimientos que deben de reunir para habilitarlo, me dicen, en el área de estacionamientos, en la torre de estacionamientos, en la torre 1, en el estacionamiento 1, en el estacionamiento 2, tienen la suficiente amplitud, entrada de luz y entrada de aire también. Yo le digo al presidente de la República a través de estos medios, si eso lo hace lo más pronto posible, el pueblo capitalino, Honduras, le va a agradecer, porque estamos envueltos en esta vorágine de esta enfermedad. Es desesperante ver personas buscando la ayuda y un centro que está céntrico y todo, perfectamente puede ayudarle. Y eso incluso va a ganar puntos si eso lo hace. Otra cosa, una atención digna, doctor, porque yo estoy seguro, usted con tanta experiencia y ha visto tantas situaciones, doctor, que conoce lo que está ocurriendo en el interior del país, ha visto imágenes, fotografías o videos de situaciones realmente inhumanas, indignantes, que no merece atravesar la población hondureña, de que están siendo atendidos en una colchoneta, en el piso, acomodados en una silla, conectados a un oxígeno porque no tienen una cama, doctor. Es terrible, es terrible. Mire lo que está ocurriendo con el factor emocional de los médicos. Vea usted lo que le pasó al doctor Fiallo con el síndrome de estrés postraumático, porque miraba gente morir, no solo en Honduras, sino que en otros países ha sucedido lo mismo. Es un famoso estrés postraumático que es conocido por todos, mucho trabajo y ver gente morir sin poder hacer mucho. ¿Y sabe qué es lo bueno ahora? Que ya sabemos lo que hay que hacer. Al paciente que tiene los primeros síntomas, lo que necesita es una camilla con oxígeno, doctor, para poder salvar vidas. Así es. Yo creo que eso es mandatorio. No esperemos que haya muchos pacientes en estas 2 o 3 semanas, que va a ser terriblemente, porque el virus anda por todos lados. Así es que yo insisto en eso. Si realmente se abre ese centro cívico, y aunque, por ejemplo, los casos empiezan a venir, qué bien, pero estábamos preparados para eso. En otras palabras, adelantémonos a esta enfermedad. Adelantémonos. El presidente de El Salvador hizo lo correcto en convertir un centro enorme comercial en un hospital COVID. Y ya está la primera fase y sigue haciéndolo. Y él dijo, aunque no lo ocupe, pero por lo menos cubro el riesgo de hacerlo, porque es lo más importante. No esperemos tener más muertes. Y lo más importante es adelantarse y tratar a estos pacientes desde el momento que se empiezan a... Una atención primaria. Primaria, para que no avancen. Y eso es básico, y eso se puede hacer con estos medicamentos. Se ha visto en eso. Obviamente no tenemos la panacea completa, una eficacia completa con esto, pero algo se hace. Y no hay cosa más bella que como para uno, personal de salud, ver y poder hacerle algo con dignidad a una persona. Es importantísimo eso. Vieras cómo anda la gente preguntando qué hacer y cómo hacer, dónde voy, No, hombre, hay que adelantarse a estas cosas. Nada perdemos con esas cosas. Ganamos mucho. Doctor, usted dijo un comando central, las brigadas testeando, haciendo pruebas rápidas, aumentar la cantidad de brigadas que se están haciendo en barrios y colonias, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Obviamente esta situación se debe reproducir en los municipios de los departamentos donde hay más casos. Me dijo también fortalecer con más camas, con más atención, con más personal los hospitales que atienden pacientes COVID.
Me dijo habilitar más centros de triaje, de atención, y usted propone esta noche o este día habilitar el centro cívico gubernamental como una medida heroica. ¿Qué otra medida cree usted que es importante en este momento? Bueno, el testeo masivo con PCR. Nosotros en este país tenemos, los microbiólogos me van a entender lo que voy a hablar ahorita. Hay una maquinita de GeneSper. GeneSper es una máquina que no se hace PCR en 45 minutos y no necesita extraer el ARN como normalmente se hace con otras máquinas. Hay 10, como 10 o 15 distribuidas que no sé por qué razón no se utilizaban y ahora se están medio utilizando. He oído que el Hospital Escuela tiene, Catarino Otto tiene. ¿Por qué no usarlas? Porque la respuesta de PCR es mandatoria y es una necesidad imperativa para todos esos pobres pacientes que están ahí. Eso ayudaría a aflojar rápidamente pacientes hospitalizados y eso lo puede hacer. Mira, ahorita que tenemos nosotros esa buena relación con Estados Unidos, el presidente tiene buena relación con Trump y teniendo una base americana acá, así como viajé 3 días, vinieron unas ayudas para bioseguridad. ¿Por qué no solicitarle que mande unas 15 o 20 GeneSper maquinitas para poder entrenar fácilmente a los microbiólogos, que es una cosa rápida que se hace, no necesita mucho entrenamiento? Y es una cosa que es mandatorio porque es importante hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad y obviamente para darle alta a los pacientes de los hospitales, haciéndole una GeneSper a los 10, 12 días. Y son de las cosas que hay que hacer mandatoriamente. Obviamente las pruebas rápidas hay que también utilizarlas, sobre todo las validadas que son, para poder ayudar en esos grupos de riesgo. Y una última hay 6,000 médicos sin trabajo. 6,000 médicos sin trabajo. Perfectamente pueden contratarse mientras dura la epidemia, y no solo médicos, enfermeras también. Claro, y ahorita fíjense la ironía de la vida. Tenemos nosotros como 200 médicos que acaban de salir del servicio social, que son médicos, y ellos han externado la necesidad de poder colaborar con esta epidemia, y no les permite porque no tienen el cartón. Le pido al señor rector que agilice esta situación para que se incorporen a esa masa laboral que desesperadamente la necesitamos en este momento. Fíjese que sobre el tema del centro cívico gubernamental, alguien me decía también hoy, doctor, explorando un poco esa opción, me decía, es que el problema es la concesionaria, que el tema legal, que esto y que lo otro. O sea, usted lo plantea, doctor, correctamente. Estamos en una guerra y quien no lo quiera ver así, quien no lo ve así, quien no lo sienta así, yo no sé en qué país está viviendo. Pues, ¿cómo es posible ponerle una traba, una complicación, una cláusula ahorita legal? Todo es una emergencia, y actuemos sobre esa emergencia, no importa cualquier cosa. Y estoy seguro que el presidente, el gabinete, tiene la potestad de hacerlo. Y como insisto, reitero lo que dije anteriormente, si lo hace el gobierno eso, la gente va a cambiar de expectativa, porque es cantidad enorme de gente que desesperada buscando ayuda, ¿a dónde van? Este tema de los centros de atención, centros de estabilización, doctor, que aquí hoy mismo hemos promovido tanto, hemos impulsado tanto, usted lo sabe, doctor, y que hemos denominado hospitalitos. Esto debe masificarse también en las ciudades, en los municipios donde hay mayor cantidad de casos posible. Obviamente. Por ejemplo, Choluteca, Dalí, en la ciudad del Paraíso, en San Pedro Sula, en todos los municipios del norte del país. Es decir, tenemos un corredor ya bien identificado: Cortés, Atlántida, Lloro, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, con la mayor cantidad de casos. Totalmente de acuerdo, porque la enfermedad se está metiendo a sitios donde no pensábamos que fuera. Y cuando ya entra a la zona rural, ahí ya se perdió el control. Ahí es terrible, ahí la cosa va a ser extravagante, va a ser una cosa incontrolable. Es el momento de abrir centros. Desesperadamente el señor Quintín Soriano de Choluteca está pidiendo eso, que le permite a la Sinajera hacer unas cosas allá, que lo dejen, que los alcaldes jueguen su papel importante, porque yo sé que hay alcaldes que le entienden y pueden incorporar. Que le transfieran los recursos a las alcaldías, pero que estén específicamente destinados para abrir centros de triaje, centros de atención, centros de estabilización. Claro, eso tiene que hacerse. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todos lados, porque estamos haciendo una guerra de todo el país. Todos los hondureños estamos en guerra y por lo tanto tenemos que unirnos todos para
frenar esta guerra. De lo contrario, vamos a contar muchos muertos. Son temas que hemos hablado con usted, doctor Videa, Sí. que hoy de manera contundente el doctor Tito Alvarado, que ha estado de asesor ahí del gobierno, él se quejaba ahí, miren, hemos visto cosas muy lentas, dice, no hemos avanzado a la velocidad que se requiere, y hoy de forma contundente está diciendo, señor presidente, usted se comprometió el 6 de abril, habilite el centro cívico gubernamental. Sí. ¿Es momento de qué? Es momento de masificar la atención comunitaria. Es momento de masificar los triajes. Y no solamente en el Distrito Central, no solamente en San Pedro Sula, en todo el país. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que el COVID nos llegue a la zona rural. Porque las limitaciones que existen en estas áreas, que las conocemos y el pueblo hondureño las conoce, son muy precarias. Y esta pandemia se ha concentrado en estos dos polos, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Pero ya se está extendiendo, ya se ha comenzado a salir. No esperábamos que hubiese el desbordamiento que se ven en todos los sectores de diferentes departamentos en el país donde existe atención hospitalaria. O sea, ya no se puede hablar que solamente este problema está concentrado en dos ciudades. Es un problema nacional donde se debe de ir a buscar al virus, a buscarlo, porque si usted quiere jugar con el virus no vino para jugar. El virus tiene una misión en el mundo y es cobrar vidas. Entonces, pongámonos serios con esta enfermedad. Sin duda alguna es el momento para reflexionar, y la reflexión no solamente va para la población, va para los gobernantes también, que todavía nos está dando una tregua. Todavía el COVID-19 se sigue comportando con una ocupación hospitalaria de la enfermedad en función al número de casos del 7%, cuando en los países que han sufrido los embates de la pandemia, el porcentaje de hospitalización llega a un 20-30%. O sea que cuánto nos falta recorrer, pero ya no podemos ya. O sea, no se va a incrementar ese porcentaje de hospitalización porque no hay espacios. Un país como el nuestro, igual, países potencias, se enteraron a tiempo que el momento era de ir a buscar el virus. Países como Corea del Sur, países como el mismo Japón. O sea, en Asia nos dieron lecciones también de cómo hacer una estrategia. Y tenemos resultados en la potencia del mundo, Estados Unidos, donde las cosas no han resultado bien, donde ha habido un incremento significativo de los casos, donde cuando aparentaba reducirse la pandemia y comenzar el descenso de la curva, tuvo un incremento. Hace 3 semanas en Estados Unidos se reportaba un promedio de 35,000 casos. Ahora está reportando 49,000 casos. Sin duda alguna. Casi 3 millones de contagiados, casi 130,000 muertos. Y se habla que hay 10 veces más, sí, tanto el número de casos y un porcentaje que también considerable en relación a las muertes. Vamos a un corte comercial. Hay un estudio, una información, pero realmente fabulosa, espectacular, que nos ha preparado esta noche el doctor Omar Videa aquí para compartir con todos ustedes. Ya regresamos. Es importantísimo lo que vamos a ver y escuchar en este momento con el doctor Omar Videa. Son datos confirmados, reales, de pacientes a nivel nacional que ha atendido el equipo del doctor Videa. Recoge la experiencia de la atención de esos pacientes confirmados con COVID-19 y la comparte esta noche aquí con nosotros en el programa 3030. Doctor. Sí, a través de esta experiencia que hemos recogido en el último mes. ¿Y por qué el último mes? Porque vamos a hablar aquí de un protocolo establecido ya nacional, aprobado desde el 5 de junio, un protocolo del manejo ambulatorio del paciente con COVID-19. Y desde ahí, bajo ese estamento jurídico que nos empodera para tratar al paciente con los lineamientos que se han establecido por el gobierno, por la Secretaría de Salud, es que comenzamos a través de esa iniciativa que llevamos del tratamiento en la primera línea a través de maíz y maíz AAA para esa fase donde en aquel momento lo planteábamos para cuando se conduzca hacia el hospital. Pero eso cambió, porque ¿cómo se va a conducir al hospital si ni cupo ha existido? Entonces, eso cambió y verán ustedes hoy una data de más de 200 pacientes tratados en tan solo 30 días. Desde que se oficializa el tratamiento, comenzamos como norma a aplicarlo. O sea, de la mano
de la atención médica debe de ir la investigación científica. Más, este es el resultado del abordaje, de la atención de más de 200 pacientes en un mes por el equipo que dirige el doctor Videa. Vamos a ver. Un grupo conformado de más de 12 médicos que, pues, a través de diferentes plataformas se ha dado la atención a este tipo de pacientes. Comenzamos con la distribución de pacientes de COVID-19 por género, de estos 200 personas confirmadas por COVID-19. Aquí no entró ninguno a un estudio que no tuviésemos los elementos para hacer diagnóstico. Podemos ver cómo el 48% de esta población era del género masculino, importante, y femenino el 52%. Recuerden, estadísticas nacionales nos hablan que el 55% de los casos son hombres. Momentito, doctor, aquí me está confundiendo usted. Aquí me está diciendo usted que el 48% es masculino y el femenino el 52%. Correcto. Pero las autoridades en el informe de Sinagénero dice al revés. Sí, y le doy un par de explicaciones. La población es una población económicamente activa, tanto hombres y mujeres. Laboran de manera diaria, tienen un grado de exposición. Los datos que nos dan nacionales recogen mucha población femenina que se queda en los hogares, pero este estudio no. Las personas en su gran mayoría salen de casa. Y cuando toca comparar los géneros, ahí se muestra una diferencia, donde las mujeres son en la realidad, en este estudio planteado, bajo esas circunstancias, las que más se han contagiado de COVID-19, en un 52%. Muy bien. Seguimos en el avance de este análisis y veamos la distribución de COVID-19 por edad. Y en esa distribución que nosotros estamos viendo, las personas en las edades de 21 a 50 años representan el 54% de los casos. Si hacemos remembranza y comparación a los datos nacionales, representan el 67%. En este estudio, el 54%, más de la mitad, sigue siendo las edades comprendidas entre 21 y 50 años, es el 54%. Pero aquí hay un hallazgo importante también. Las personas mayores de 60 años representan en este estudio el 24%, en relación a la comparación nacional que es el 12%. ¿Qué quiere decir con ello? Hay mucho mayor grado, hay mucho mayor porcentaje de adultos mayores contagiados de COVID-19. En este estudio, que recoge edades desde los 11 años en adelante hasta los 96 años, hay un caso de 96 años, y se los adelanto, está vivo y ha recuperado. La edad promedio es de 49.5 años. Esa es la edad promedio nuestra. En el estudio nacional o en los datos nacionales hablan de 38 años la edad promedio del estudio. Entonces hay que mencionar que tenemos una población que sigue siendo económicamente activa, que sigue siendo una población joven y que está contemplada el 54% de 21 a 50 años. De 21 a 50 años. Los datos nacionales es el 67%. Sí. Lo que dobla es el porcentaje de personas mayores de 60 años. Los datos nacionales, 12%. Los datos del estudio, el 24%. El 24% Son personas mayores de 60 años. que se contagian Sí, correcto. de COVID-19. Continuamos Muy con bien. las imágenes y vemos las comorbilidades, o sea, las comorbilidades asociadas a personas con COVID-19 son el 39% tienen comorbilidades, el 61% no tienen comorbilidades. O sea, ¿qué significa esto? Que de la población estudiada, de estos 200 casos, 4 de 10 tenían comorbilidades. Y en la siguiente imagen vamos a ver cuáles son esas comorbilidades, donde está la hipertensión. En primer lugar, El primer lugar, ¿qué porcentaje es? El 31%. el 31% de las personas con comorbilidades es hipertensión arterial. Luego está seguido de diabetes. El siguiente es con el 16%. El 9% es diabetes e hipertensión. O sea, hay un 9% de estos casos que tienen ambas enfermedades, diabetes e hipertensión. Y ocupan el tercer lugar esa combinación. Otro aspecto importante, el cuarto lugar, la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Son las alteraciones del colesterol y triglicérido. En el estudio más grande publicado internacionalmente, el padecer de colesterol y triglicérido era la condición
de padecimiento más grande que se encontró en una población de más del 30%, en un estudio, el más grande hecho en el mundo, con más de 10,000 personas. Y la otra enfermedad que comienza a aparecer ahí es la artritis reumatoide, una enfermedad inmunológica. O sea, personas con artritis reumatoide, no se confíen porque están también en un porcentaje importante de casos del 5%. Y esta es una condición muy ligada al género femenino. Y si usted vio, es el mayor porcentaje de casos. Y ahí comenzamos a ligar algunas condiciones o enfermedades crónicas que se relacionan con los géneros. La hipertensión, lógicamente, tiene una relación casi de un 50% en función del género. Sí. Pero esa tendencia de la hipertensión, que es todos los estudios, a pesar de que un estudio de 200 nos está dando y nos está reflejando estadísticas similares a los que se nos ha hablado en estudios grandes de mayor data. Muy bien. Entonces sigamos con... La hipertensión. Hay que la hipertensión. Es la forma de presentación clínica de los pacientes con COVID-19. ¿Cómo se presentaron? ¿Sintomáticos o asintomáticos? Y vea usted que sintomáticos fueron el 86%. De las personas que consultaron o buscaron atención médica, el 86% tenían síntomas y un 14% asintomático. O sea, que 14 de 100 se les detectó el contagio por COVID-19 sin tener síntomas. O sea que siempre sigue siendo... ¿Y cómo se detectó? Se detectó a través de las pruebas que los vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, sí, los asintomáticos, obligatoriamente, la única forma de poder determinarlos es a través de una prueba laboratorial. Y sí fueron detectados. O sea, hay un grupo en este estudio, pese a que tuvieron la actitud hacia buscar la atención médica, que estaban asintomáticos y que fue por un contacto, como lo hemos hablado hoy. La sospecha de que tuve contacto con una persona hace 7 días, hace 5 días, lo fuimos a buscar. Y en algunos de los casos venían ya con pruebas, donde estaban negativos, donde estaban asintomáticas, pero al evaluar que la prueba había sido realizada, en su gran mayoría, la prueba rápida, en un tiempo no correspondiente, volvíamos a pedir una segunda prueba, aunque estuviera asintomática, porque la sospecha de haber tenido contacto directo con alguien positivo no se puede desvirtuar hasta no pasado una semana para que una prueba lo detecte. Muy bien. Entonces, en las siguientes vemos la frecuencia de los síntomas iniciales. Esto es bien importante porque vamos a generar una comparación con los datos nacionales. La fiebre es el síntoma principal. 62%. 62%. O sea, el 62% de los pacientes que ha visto el doctor Videa a nivel nacional, la principal condición por la cual lo buscan, el principal síntoma, la fiebre. Reportan fiebre. 6 de 10 personas que enferman de COVID-19 o que enfermaron de COVID-19 en este estudio llegaron por fiebre. Y la fiebre, en los estudios internacionales le hablan de un 80%. Muy cercano a estos datos, sí, a lo que usted ve internacionalmente, sí, a diferencia de lo que ve de los datos nacionales, donde la gente llega tarde. ¿Y la llegada tarde cómo se representa? La tos. Con la tos. Y la tos es el síntoma principal de las consultas, el motivo de consulta de las personas que acuden a los centros asistenciales públicos. Y vea una diferencia, la fiebre es el segundo lugar con esos datos. Pero aquí la fiebre es el primer lugar y eso es lo que apuntan todos los estudios. Las mialgias es el dolor muscular. Entonces, el segundo lugar, dolor muscular y muy cercano, porque no hay que descuidar también, está la tos. Sigue siendo la tos. Claro. Motivos de consulta, el dolor de cabeza, el dolor de garganta. Y estos son casos confirmados, más de 200 casos confirmados de pacientes que ha visto el doctor Videa. El principal síntoma, 62%, es la fiebre. Es la fiebre. La fiebre, el dolor muscular, la tos, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, como de los síntomas principales que usted debe tener en cuenta. Y vea que también ahí se recoge la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, como la anosmia, que ocupa los primeros 6 lugares. Mucho cuidado con eso, que esos síntomas sí están relacionados con COVID-19. Hay personas que solo manifestaron uno de esos síntomas. Cuando reporte, por ejemplo, fiebre, ¿el tratamiento maíz funciona? Sí, funciona. Y hay que aclarar, funciona en esa primera línea, en esa primera ataque, porque la fiebre es el peor síntoma en función al pronóstico de evolución de la enfermedad. Sabemos que la tos, cuando la tos es insistente, la tos es frecuente, usted ya tiene una fase pulmonar.
pero la fiebre constante le da una indicación a usted de que se viene el peligro y que hay que pararla, porque hemos hablado, la fiebre hay que buscar todas las estrategias y sabemos que la primera línea de la estrategia es el acetaminofén, pero si el acetaminofén no es suficiente, como en algunos de los casos, usamos el ibuprofeno. Ojo con eso. O sea que la terapia usted la tiene que individualizar, porque si usted no controla la fiebre, la fase inflamatoria se le viene en las próximas 72 horas. O sea, es un pecado estar esperando y que le den esas historias de 3, 5, hasta 7 días con fiebre. Ya sabemos que la fiebre puede durar hasta 14 días, continua la fiebre, pero eso va a tener una respuesta y un efecto contraproducente en el organismo que lo va a complicar. Mire la relación de la comorbilidad y la presencia de la dificultad respiratoria en los pacientes diagnosticados con COVID-19. O sea, 12% de las personas que tenían una comorbilidad, sea esta hipertensión, sea esta diabetes, sea esto artritis, sea esto dislipidemia, el 12% se asoció la dificultad respiratoria con ellos. O sea, que de las personas que padecen estas enfermedades, 1 de 10 llega a tener dificultad respiratoria. Y ya sabemos que la dificultad respiratoria es un signo de alarma, porque cuando hablamos de la dificultad respiratoria, nos estamos refiriendo en esa evaluación objetiva de que esa persona está respirando más de 22 veces por minuto. Y ahí está metido ya en un problema de avance. Está complicado ahí. Método utilizado para el diagnóstico de pacientes con COVID-19. ¿Cómo llegamos a esa confirmación de diagnóstico? Mire cómo es interesante, porque el 50% de las personas fueron diagnosticadas por una prueba PCR. ¿El 47%? Sí, PCR? el 47% de PCR y la prueba rápida el 50%. Ah, muy bien. El 47% en la PCR, sí, y el PDR es la prueba rápida, un prueba 50%, y un 3% en clínico. El clínico. Muy bien. El clínico, o sea, en el primer contacto, ¿cómo se hace el diagnóstico? O sea que tenemos 100 pacientes, que es el 50% de este estudio, que fue detectado por prueba rápida. O sea, son 100 personas que después llegaron a una confirmación, pero fueron detectadas a través de una prueba rápida. Y una prueba rápida que usted le dijo que se la aplicara con síntomas o sin síntomas. Correcto. Pues esa es la importancia de las pruebas rápidas. Porque aquí son 100 casos que no van a aparecer en el reporte jamás de Senajer. Sí, no va a aparecer. Porque se detectó a través de esta vía. Así es. Entonces, esto es sumamente importante, porque se le están yendo el 50% de los casos a usted sin diagnosticar porque está esperando un PCR. Así es. Pero los síntomas están ahí. Y que además que los PCR que nos muestran son pruebas de hace 10, 12 días, ¿verdad? Por eso es la importancia de buscar las estrategias. Este estudio puede abrir la visión de muchos que todavía se presentan escépticos hacia buscar un método diagnóstico alternativo. Hallazgos laboratoriales durante la primera evaluación en pacientes con COVID-19. Sí, el descenso de los linfocitos, hemos hablado, ese es un hemograma. Eso es un hemograma. Esos 3 elementos los obtiene de un hemograma usted. Los linfocitos, que son los marcadores de defensa que se alteran a nivel de los virus. Este virus tiene la capacidad de bajarlos a menos de 1500. O sea que una persona, un paciente, quiere saber cómo está, ¿puede ir a hacer un hemograma? Correcto, y en el hemograma mire lo que le sale y con qué porcentaje. La linfopenia, que es el descenso de los linfocitos. Si están los linfocitos bajos. Y abajo de 1500, ojo, que es un signo de COVID-19. ¿El otro? La leucopenia es el descenso de los glóbulos blancos menores de 5000. Mire qué importancia, un 14%. Ese dato está brutal, doctor. Porque estos estudios llevan exámenes. Sin prueba exámenes. Rápida, sin PCR, usted puede sospechar. Correcto. Y cuando dice clínica, ahí está todo el porcentaje de los que pertenecían a una alteración de un hemograma. Y mire el otro dato, la trombocitopenia es el descenso de las plaquetas. Ojo, ahí se confunden con el dengue. Ahí se quedan pensando que es dengue. Porque el COVID-19 también baja las plaquetas. Y vean, un 13%. Nada despreciable. Y una combinación de esas 3 cosas, doctor, es un resultado de un... Bueno, eso le va aumentando el mal pronóstico a usted. Claro. Aparte de que le afirme el diagnóstico, también sirven como elementos de mal pronóstico. ¿Qué dice aquí? Biomarcadores. Esos son los marcadores inflamatorios alterados. O sea, en la primera consulta hacemos varios exámenes, en la medida posible. Y esos biomarcadores son los marcadores de la inflamación. Y mire que un 30% tenía esa proteína C reactiva, mal pronóstico. Cuando alguien tiene proteína C reactiva alteradas, ya comenzó la fase inflamatoria.
El 30% tenía ese biomarcador alterado. El dímero D es el que nos hace nos da el dato hacia buscar las alteraciones de la coagulación. Se llama dímero D el examen. También un porcentaje de cuidado. La ferritina es otro marcador de inflamación, la velocidad de eritrosedimentación. Todos esos elementos nos van sirviendo a nosotros. En ese momento, la mayoría de los pacientes no sienten mayor cosa. O sea que cuando hablamos de una fase inflamatoria que comenzó previo a una fase pulmonar, usted se puede detectar estos biomarcadores. Usted los manda a hacer en la fase viral, usted ya se da cuenta. O sea, eso es ir a buscar esto, sí. laboratorialmente las complicaciones. Sí. Eso es ir, o sea, la línea defensiva yo se las pongo en la media cancha. Los defensas de mi equipo van a la media cancha. Y el ataque comienza desde la media estar cancha esperando atrás. para arriba, porque ahí usted lo detecta. Entonces, ¿qué hace? Comienza a dar medicamentos para bajar la inflamación, Así es. porque ya se lo ha anunciado. Entonces, la frecuencia de los estudios radiológicos, o sea, también a los pacientes se le hicieron imágenes. No tiene que estar en un hospital usted para pedir una radiografía. Cuando ya alguien comienza con tos, comienza con dificultad respiratoria, le fuimos a pedir exámenes. Y mire, los estudios de imágenes y los estudios que se hicieron a las personas fueron el 21.5% de esa población que tenía criterio para hacerle un estudio. Sin estudio de imagen fue el 78.5%, no porque no se los quiso hacer, sino porque hay que saber indicar los exámenes. De esa población, de esos 200, consideramos que el 22%, que eran 44, necesitaban obligatoriamente hacerse exámenes. Porque ya verán a través de cómo llegamos. O sea, porque pueden decir, esto no solamente son consultas online, aquí hay visitas domiciliarias, aquí hay una estrategia planteada de cómo llegar al paciente. Entonces, cuando comienza esa combinación, se piden las radiografías. ¿Y qué hallazgos hay? Los hallazgos laboratoriales de imágenes, radiológicos, los infiltrados en las radiografías. Eso representa aproximadamente el 54.5%. O sea, ¿qué significa eso? Que 24 personas de los 44 en el análisis, 24 personas de los 44 que se les mandó a hacer imágenes de estudios fueron a través de una radiografía. 24 de ellos, o sea, el 100% que clínicamente se les mandó a hacer imágenes, todos tenían problemas, en conclusión. Y el 54% de ellos se hicieron radiografías y se vieron los infiltrados en las radiografías. Y las alteraciones que hay a nivel tomográfico, esa presencia de vidrio esmerilado, esas alteraciones que se dan a nivel de las tomografías con los infiltrados, usted lo ve representado en el 46%. O sea que cuando se decidió mandar una imagen, se decidió mandarla porque habían síntomas clínicos, pero la imagen tenía que irse a confirmar a través del estudio. Y ahí está, al 100%. Y se confirma. 100% tenían los problemas. Y aquí viene el tratamiento. Tratamiento utilizado en pacientes con COVID-19, maíz y maíz AAA. 69.5% de las personas se les administró maíz. Microdacin, acitromicina, ivermectina y el zinc. 69.5%. De esta población, de estos 200, por cada 10 que enfermaron, 7 recibieron maíz. Pero había, curiosamente, un 30%. O sea, un 30% ya no llegó a la fase viral. Y tuvimos que emplear maíz AAA, que es la combinación de maíz con 2 antiinflamatorios y un anticoagulante. ¿Usted tiene que llegar a maíz AAA cuándo? Cuando ya esté en una fase pulmonar. En el mejor de los casos, estos pacientes tienen que estar hospitalizados o estar en una unidad estabilizadora o un hospitalito. ¿Estos pacientes 30%. ¿Estos pacientes fueron hospitalizados? Ninguno. Todos manejados. Ninguno de los 200 pacientes. Ninguno. Cuyo resultado del abordaje de su equipo es el que estamos viendo esta noche. ¿Ninguno fue hospitalizado? No. Se montaron los hospitales en la calle. Se buscó el oxígeno. Ya vamos a ver las gráficas que vienen acá. Pero es bien importante destacar ese número del 30%, porque ese es un 30% que es la ocupación esperada en los hospitales. Y si usted hace esta estrategia, que puede ser a lo mejor que esta estrategia necesita oxígeno en casa, y no lo tengo, sí, pero este 30% también, los hospitalitos nos pueden ayudar con la población. Los hospitalitos para mí. Hay un 30% en este estudio que llegó tarde, así, llegó tarde. 30% llegan tarde. Eso es lo que está diciendo la estadística.
de esta población. Nos quedamos ahí. Vamos a un mensaje de Sinajer con respecto al resultado de los procesamiento de pruebas y ya regresamos. Vean esta gráfica, qué importante, atención, relación del tiempo de inicio en síntomas con el inicio del tratamiento en pacientes con COVID-19. ¿Qué porcentaje de días es el mayor, doctor? Sí, el porcentaje mayor es de 7 a 9 7 días. a 9 días. Vea cuánto se espera la gente. Vea cuánto se espera la gente para tomar un tratamiento. Y eso es a nivel de este tipo de atenciones. Igual la gente se tarda. Y hay un promedio de 7.1 días. 7 días se tardan las personas. Desde que tienen los síntomas hasta que inicia el tratamiento. No le pueden pedir o que inicia benevolencia. el tratamiento o que va Sí, busca la atención busca la y ahí atención. pues el inicio del tratamiento. Y algunos con esos 7 días pueden encontrar solución en el tratamiento maíz, Sí. pero otros no. ¿Sí? Y a otros les van a decir que es dengue o les van a decir que es un resfrío y se va a ir diluyendo la posibilidad de tener una atención temprana. Muy bien. Y algunos 7 a tendrán la 9 dicha. días es demasiado, doctor. Sí. Requerimiento de oxígeno en los pacientes. En los pacientes que están en sus casas, el 16% de esta población necesitó oxígeno. ¿Qué significa? 200 de 200 pacientes, el 16% necesitó oxígeno. Correcto. Fueron 32 pacientes con oxígeno. En casa, domiciliario. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la relación? Que por cada 10 personas que levantaron la mano, 2 de ellas le tocó oxígeno. O sea, ahí vemos la relación también de cuánto se pone en riesgo la vida en función de llegar de manera tardía. Claro, porque ahí le refleja esos 7 y 9 días más o menos. Correcto. Usted decía la gráfica Sí, anterior. eso va a una relación. Y viene el porcentaje de pacientes que utilizaron maíz AAA y que requirieron oxígeno. El Está 13%. relacionado, exactamente. Está relacionado. Necesita oxígeno, necesita maíz AAA. ¿Sí? Y pese a ello, hubo el 87% que, como se identificaron, porque si no, vea, necesitaron el 13% oxígeno. Realmente es una cifra baja en función de lo que uno ve cuando alguien está en una fase inflamatoria, pero estos pacientes tuvieron una detección temprana de esa fase y es por eso que no llegaron a necesitar tantas personas oxígeno, porque en este momento, si nos vamos a los triajes, a las personas que están ahora ingresadas en los hospitalitos o en estos centros, en el polideportivo, en Infop, usted va a encontrar que tienen el AAA como tratamiento, pero su gran mayoría tiene oxígeno, no es el 13%, es mucho más. Es mucho más. Esa es la parte del adelanto para poder actuar. Tipo de método de atención médica en pacientes con COVID-19. Importantísimo, el 89.5% fue a través de telemedicina, el tratamiento. O sea, y el manejo. 90% fue con telemedicina, el 10% fue domiciliario. ¿Qué significa Bueno, la telemedicina? La telemedicina son las diferentes plataformas que existen para estar en comunicación con un paciente. O sea, ya sea las formas virtuales de comunicación, pero hay que verlo. Y eso para eso necesita métodos como WhatsApp, el Zoom, las videollamadas. Muy bien. Así se fue corrigiendo cada uno de los detalles. O sea que 9 de 10 se trataron así. ¿Y estos 9? Ninguno fue hospitalizado. No, ninguno. Ninguno. Y cuando se veía que había un grado de complicación, el 10% necesitó que lo fueran a ver a la casa. Eso es lo que dice esta estadística. Que 9 de 10 se manejaron de manera de telemedicina y que el 10% necesitó evaluaciones domiciliarias. Porcentaje de pacientes recuperados, este es el punto. El 72% ya están con pruebas de recuperados y hay un 28% que está estable, pendiente de pruebas de control. Porque recuerde, es un estudio que recoge los últimos, o sea, los 30 días del mes de junio. Y no les voy a venir a hablar yo de recuperación en alguien que vimos el 30, porque ahí está puesto en las estadísticas. Está a la espera de ese proceso. Pero el que ya cumplió su término, mire lo que le ocurre. El método laboratorial que estamos utilizando para dar la definición de recuperado, el PCR. En un porcentaje que usted ve que es del 64.7%, pero hay un 35.3% Con el ELISA. Con el ELISA, ese método. No estamos utilizando la prueba clásica rápida, porque queremos, esto tiene una validación internacional. O sea, este estudio... La ELISA le dice si usted tuvo o no tuvo, si tiene o no tiene. Sí, si lo tiene activo. Si ya pasó más de 21 días, por definición clínica el paciente no tiene el virus. Pero eso también lo puedo
del punto de vista laboratorial, contrarrestar a través de este examen. Porque esto, aparte de la experiencia, tiene que tener una base científica para ser aceptado internacionalmente, que es el propósito del estudio. ¿Existe la posibilidad de que le hagan una PCR, le resulte positiva y luego se haga una ELISA y resulta que usted nunca estuvo expuesto al COVID? Sí, lastimoso. Y por eso hay que documentarse bien y certificar que el laboratorio donde se lo pudo haber empleado, el resultado no fue un falso positivo. Mucho ojo, porque estamos detectando eso y no queremos que en el país se venga a mencionar después que una persona ha contraído nuevamente el COVID 15 días después. Porque eso todavía en el mundo puede ser no se ha que demostrado. es probable que nunca lo tuvo. Sí, es probable que nunca lo tuvo y no va a haber ningún hallazgo científico esa demostración. Tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la negativización de la prueba. 13 días. Esa es la pregunta que usted me hacía al inicio del programa. Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues con nosotros se tardaron 13 días. Entre que comenzó ¿El tratamiento? y le dieron la... Sí. El promedio. Porque hubo gente que se tardó menos de 10 días. Hubo gente que le apostamos a lo que nosotros creemos, que si le bajo la carga viral usted en 48 horas queda libre. Y hubo gente que aceptó el reto. Hay un 10 por menos de 10 días. O sea, que no habían terminado el tratamiento y ya estaban negativos. No había terminado el día 10 y ahí están las pruebas. Lógicamente, esos fueron con PCR. Esos fueron con PCR. Todavía el método más certificado para demostrar que ese paciente ya no tenía el virus. Y de toda nuestra población, que hay personas que tardaron más de 3 semanas, un porcentaje mínimo, pero junto a toda esa población son 13 días. Eso es lo que tarda. O sea que al tercer día de haber terminado el tratamiento, esos 72 que representan en este momento 148 pacientes que ya están recuperados, lo lograron vencer el COVID-19 en el día 13, en promedio. Esa es la realidad. Impresionante. Vamos a un corte y regresamos para despedir el programa de esta noche. Bueno, hay una buena noticia. El canciller Lisandro Rosales ha dicho, ya en Infop, ya en Mayangle, ya en la Universidad Católica. Y esta semana dice, el anexo B del Centro Cívico Gubernamental estará al servicio de los capitalinos, otro centro de triaje. Con disciplina y de esfuerzo saldremos adelante. COVID-19. Bueno, eso es una buena noticia, porque aquí se les ha estado ya presionando, motivando para que hagan estos centros de triaje. Y ahora que tanto usted, doctor Videa, como el doctor Tito Alvarado dijeron, hay que hacer ese centro de triaje ahí en el Centro Cívico Gubernamental, ahí está la respuesta. De hecho, fue un compromiso del presidente el 6 de abril, o sea que no van a decir que ya era una iniciativa, ya. Sí, que exactamente. Qué bueno que sea así. Y aquí, si lo hacen, también le vamos a dar cobertura, porque cada centro de triaje que se habilita es un centro donde se pueden salvar vidas. Así es, Doctor. Totalmente. Tenemos un 30% con este estudio que se ha demostrado hoy que requiere un apoyo en estos centros de triaje. Que probablemente no todas las personas tienen la capacidad de tener un cilindro de oxígeno. Y aunque puedan adquirirlo, no hay forma en este momento porque es la realidad del país. Pero ya, si un centro de triaje, no digamos que se puede venir con un albergue mayor de 100 camas, que pudiésemos decir, dotadas de eso, vamos a seguir teniendo esa posibilidad de seguir salvando vidas. O sea, la posibilidad no debe de cortarse. A los médicos, sé que esto se puede masificar y se está haciendo probablemente en todo el país. Es importante empoderarse del conocimiento para ponérselo a la población a su servicio. Si usted ve, aún a pesar de esos síntomas de tos, de dificultad respiratoria, a pesar de haber pasado 7 días, hay una esperanza si usted acude en su momento para ser atendido. Y eso es bien importante. Hoy la estrategia y el mensaje es fortalezcamos. La enseñanza nos deja este estudio, fortalezcamos, porque nadie llega a los hospitales si se tratan en sus diferentes momentos y si nos adelantamos al virus. Si nos adelantamos, no habrán el 80% con oxígeno, no, al revés, 80% sin oxígeno y solo un 20% necesitándola, porque usted lo intervino temprano, porque pudo ir a atacar al virus. Y esa parte hay que hacerlo de manera domiciliaria. Hay necesidad de masificar las pruebas rápidas en todo el país. Deben de existir brigadas. La brigada no solamente es para la parte clínica, 3% se diagnosticaron por clínica. 50% se diagnostica, en este caso, a través de pruebas. Sí hay forma. Tengo entendido yo que, por ejemplo, Choluteca, me anunciaba el viceministro, el doctor Cerrato, hoy, 2.000 pruebas recibieron de una donación
para aplicarse a partir de mañana. Eso debe de hacerse no solamente en Choluteca, sino en todo el país, porque si detectamos los casos, podemos tener una intervención y busquemos esos asintomáticos. En este estudio fueron el 14%, sabemos que son más, porque esas personas se están quedando en la casa, pero transmitiendo el virus, saliendo de casa, se infectan, no desarrollan síntomas y luego vienen a contaminar, a contagiar a los adultos mayores. Doctor, muchas gracias. Impresionante el resultado de la investigación, producto del abordaje de estos pacientes que nos ha referido esta noche el doctor Omar Videa. Este programa estará en tan solo unos minutos más adelante esta noche aquí, ya en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo. La Noche del Gol a continuación. Gracias por su atención. Buenas noches. Y junto con el doctor Omar Videa, les deseamos que estén bien.